¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, como si tu alma no perteneciera del todo a este mundo? Como si caminaras entre la gente, pero no pudieras reconocerte en sus pasos. Como si tu corazón latiera con un ritmo distinto, más antiguo, más sabio, más herido. No estás solo, y no es casualidad que estés aquí. Chico Xavier, uno de los mensajeros más luminosos que ha tocado esta tierra, hablaba de estas almas errantes, espíritus que, después de su paso por una vida física, no consiguen desprenderse del todo del plano material, no por apego, no por ignorancia, sino por una misión más profunda, más silenciosa y muchas veces más dolorosa. Estas almas no se pierden por accidente, se quedan por amor. En las páginas dictadas por los espíritus a través de Chico, encontramos una revelación que desarma el alma. Hay seres que tras desencarnar sienten una necesidad tan profunda de ayudar, proteger o incluso redimirse, que optan por permanecer entre planos, sin cuerpo, pero con propósito, sin voz, pero con llamado. Son los que sienten que aún hay algo sin concluir, un hijo que llora en silencio, un amor que no pudo sanar, una injusticia que necesita reparación. Estas almas no siempre se manifiestan en forma de fantasmas o apariciones. A veces están allí, en un sueño que se repite, en una brisa inesperada, en una presencia sutil que acompaña tus noches más oscuras. Según el libro de los espíritus, Allan Kardec clasifica a las almas errantes como aquellas que, después de su muerte, no han sido llamadas aún a una nueva encarnación y permanecen momentáneamente en estado de tránsito. Pero Chico, con su sensibilidad celestial, amplía esta visión. No todas las almas errantes están simplemente esperando. Algunas están actuando. Y aquí es donde nace la pregunta más profunda. ¿Y si tu vida está siendo tocada por una de estas almas? ¿Y si cada decisión que tomas, cada giro inesperado del destino, está siendo suavemente guiado por alguien que no ves pero que alguna vez te amó? ¿Y si esos pensamientos que llegan justo antes de caer son susurros de alguien que jamás dejó de cuidarte? Carl Jung decía que la muerte no es una extinción, sino un cambio de estado de la conciencia. Para Chico, el alma no muere, se transforma, se adapta y a veces se queda, pero no por error, ni por debilidad. Se queda porque sabe que su tarea aún no ha terminado. Y entonces comprendemos que las almas errantes no son fantasmas del pasado, son guardianes silenciosos del presente. Cuando una persona siente que algo la llama desde los sueños, cuando una música antigua le hace llorar sin razón, cuando siente que no está sola, aunque nadie esté cerca, es posible que una de estas almas esté tocando su conciencia, no para asustarla, sino para despertarla. Porque el propósito de las almas errantes no es vagar sin rumbo, es sembrar conciencia donde la vida aún no ha florecido. Y aquí comienza nuestra travesía, porque para entenderlas, primero tenemos que recordar quiénes fuimos y por qué todavía no nos hemos ido del todo. Si has sentido alguna vez que tu alma quiere volar pero algo invisible la retiene, si tus sueños están llenos de caminos que no reconoces, personas que no conoces, pero que te miran como si supieran todo sobre ti, entonces puede que el eco de una verdad más antigua esté intentando alcanzarte. Tú también podrías ser un alma errante. Chico Xavier no hablaba de estas almas con miedo ni con superstición. Las describía con ternura, como si hablara de viajeros del espíritu que decidieron no cruzar del todo al otro lado, porque aún tienen semillas que sembrar en este mundo. Estas almas errantes, según los mensajes espirituales que canalizó, no están perdidas, están en misión. Y muchas veces esa misión es acompañar, guiar, intervenir silenciosamente en la vida de otros sin que éstos lo noten conscientemente. Algunas lo hacen como guardianes invisibles, otras regresan una y otra vez en sueños o se manifiestan a través de intuiciones poderosas, de esas que salvan una vida, cambian un rumbo o evitan una tragedia. Pero ¿por qué algunas almas no siguen su camino natural hacia la reencarnación o la evolución más alta?
La respuesta no es simple, porque cada alma es un universo. Pero en las enseñanzas de Chico y Kardec se señalan tres motivos principales. El amor inacabado. El alma siente que su partida dejó heridas abiertas. Madres que parten repentinamente y sienten que sus hijos no están listos. Amores que se separan por el velo de la muerte sin haberse despedido. 3. El deseo de reparar. Aquellos que parten con la sensación de haber hecho daño, que buscan, desde el plano espiritual, suavizar las consecuencias de sus errores, no pueden cambiar el pasado, pero intentan influir en el presente de quienes afectaron. Punto 5. La misión postergada. Espíritus que, por miedo, egoísmo o ignorancia, no cumplieron su propósito en vida. Y ahora, en un acto de profundo compromiso espiritual, se ofrecen a continuar ayudando desde la otra orilla. Pero no todas las almas errantes están en paz. Muchas se sienten confundidas. Están atrapadas entre dimensiones porque no aceptan que han partido. Y otras, cargadas de culpa, se esconden en lugares donde el dolor fue muy fuerte. Hospitales, campos de batalla, casas marcadas por el sufrimiento. Es aquí donde el papel de los encarnados de nosotros se vuelve vital, porque la oración, la vibración elevada y el pensamiento compasivo pueden ayudar a liberar a estas almas. Podemos convertirnos en faros de luz para quienes caminan en la sombra. ¿Alguna vez te has despertado con una sensación de haber estado con alguien, pero no recordar quién era? ¿Has sentido que alguien te abrazó justo cuando más lo necesitabas, pero estabas solo? ¿Has entrado a un lugar y el aire parecía cargado, como si una historia no contada aún respirara allí? No estás loco, no estás solo, estás sensible, estás abierto, estás tocando los bordes de un mundo que no se ve, pero que existe. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, ese espacio común donde todas las almas se conectan. Pero también decía que dentro de nosotros habita un viejo sabio, una parte de nuestro ser que recuerda todo, incluso lo que nunca vivimos conscientemente. Las almas errantes muchas veces tocan ese espacio, nos hablan desde ahí. Y si afinamos nuestra sensibilidad, podemos escuchar sus mensajes. ¿Y cómo distinguir si una energía cercana a ti es un alma errante, con buen propósito, o una presencia que necesita ser liberada? Aquí es donde entra el discernimiento espiritual. Chico Xavier enseñaba que el alma elevada se manifiesta con paz, con ternura, con propósito. No genera miedo, no roba energía, no exige. En cambio, cuando una presencia perturba, confunde, debilita, podría estar pidiendo ayuda sin saber cómo. Y entonces, nuestro papel no es temer, es orar, elevar, proteger y guiar. En muchas tradiciones antiguas, desde el chamanismo andino hasta el sufismo oriental, se habla de estas almas como los que caminan entre los mundos, y se enseña que pueden ser tanto aliados como almas atrapadas que requieren dirección. El cuerpo físico tiene límites, pero el alma no los conoce. Y mientras nosotros creemos que el mundo espiritual está allá arriba, lejos de nosotros, ellas están aquí, ahora, en el cruce de un pensamiento, en el giro de una emoción, en el susurro que te cambia el día. Las almas errantes no son errores del universo, son oportunidades de redención, tanto para ellas como para nosotros. Y aquí nace otra pregunta profunda. ¿Qué parte de ti aún no ha partido? ¿Qué parte de tu alma sigue anclada a un pasado, a una herida, a una pérdida que no logras liberar? Tal vez, tú no solo estás siendo visitado por un alma errante, tal vez una parte de ti también se ha convertido en una. A veces creemos que estamos completamente vivos, pero en realidad, solo una parte de nuestra alma está habitando el presente. La otra sigue vagando, en el recuerdo de una pérdida, en la culpa de un error, en la espera de algo que nunca llegó. Entonces, sin saberlo, también nos convertimos en almas errantes dentro del cuerpo.
Chico Xavier hablaba de esto con una dulzura casi sobrehumana. Hay personas que viven como si ya hubieran muerto, y espíritus que siguen viviendo como si no se hubieran ido. Ambos están atrapados en un mismo espacio, el limbo del alma. Ese espacio no es un castigo, no es un infierno, es una pausa, un puente entre lo que no fue y lo que aún puede ser. Suspiro prolongado en la evolución espiritual del ser. Carl Jung decía que cuando no integramos nuestras heridas, ellas toman forma dentro de nosotros, como fragmentos de alma que se disocian de la totalidad. Y así, caminamos con el alma fragmentada, una parte en el presente, otra atrapada en el trauma, otra soñando con lo que pudo haber sido. Y es aquí donde aparece uno de los conceptos más reveladores de la doctrina espírita, la erraticidad. Una etapa en la que el alma, ya sin cuerpo, aún no ha renacido pero tampoco ha ascendido. Y lo más impactante es que este estado también puede ser simbólico en los vivos. Sí, puede que aún tengas cuerpo, pero tu alma esté caminando sin dirección, buscando una luz, un sentido, una voz que la llame de regreso. Las almas errantes, las reales y las simbólicas, buscan lo mismo: reconexión. La psicología profunda nos enseña que cuando reprimimos una emoción durante demasiado tiempo, ella encuentra formas de manifestarse: enfermedades, sueños recurrentes, patrones destructivos, relaciones que repiten el mismo final. Y muchas veces, esas repeticiones no son solo tuyas, son herencias. Son la voz de un alma que te acompaña, tal vez de otro tiempo, tal vez de otra vida, o tal vez de una que habita cerca de ti, pero no has sabido escuchar. En el plano espiritual, nada se pierde, todo se transforma. Y el amor, cuando no puede expresarse en palabras o gestos, busca otra vía para tocar el mundo. ¿Te has preguntado por qué? A veces, ¿te identificas tan intensamente con el dolor de alguien más? ¿Por qué sueñas con historias que no viviste? ¿Por qué sientes que perteneces a un lugar que nunca visitaste, pero al que tu alma reconoce como hogar? Las almas errantes tienen esa cualidad misteriosa. Nos atraviesan, nos visitan en forma de memoria, de intuición, de escalofrío, de coincidencia sagrada. Y cuando no las escuchamos, a veces se quedan esperando, susurrando en los rincones del inconsciente, hasta que por fin decidimos volver la mirada hacia adentro, porque allí, en lo profundo de nuestra conciencia, está el portal, el punto de contacto entre los mundos. Espacio sagrado donde lo invisible se hace presente, donde lo eterno toca lo humano. La mística sufi lo llama Maqam, el lugar sutil donde el alma puede percibir el universo sin intermediarios. Y en muchas tradiciones ancestrales, desde los pueblos originarios de América hasta las escuelas herméticas de Egipto, se dice que las almas errantes son portadoras de mensajes, advertencias, revelaciones, recordatorios. No están aquí por azar, están aquí para despertar, para sanar, para abrir caminos que la lógica ha cerrado. Y entonces, comprendemos que no basta con protegernos de ellas, debemos comprenderlas, darles nombre, darles lugar, ayudarlas, si es que están perdidas, y recibirlas, si es que traen sabiduría. Chico Xavier relató muchas veces experiencias con almas errantes, que llegaban a él en momentos de profundo silencio interior, almas que no pedían nada, solo ser escuchadas, y al ser escuchadas encontraban la paz que no hallaron ni siquiera en la muerte. Quizás tú también seas esa puerta para alguien, quizás en medio de tu oscuridad haya una luz que no es solo tuya, sino de alguien que te eligió como canal para redimirse. Pero ¿cómo saber si estás siendo acompañado por una de estas almas? Hay señales, sueños donde alguien desconocido te guía, te habla o te abraza con amor, sensaciones de presencia justo antes de tomar una decisión importante, cambios de energía súbitos en ciertos lugares o al estar con ciertas personas, llamados inexplicables a visitar sitios que nunca pensaste conocer, y una nostalgia, una tristeza dulce, que no sabes de dónde viene, pero que lleva mucho tiempo contigo. No temas.
No huyas, no reprimas. Lo espiritual no busca asustarte, busca revelarte. Y si estás viendo esto ahora, tal vez sea porque una de esas almas finalmente encontró la forma de tocarte, de decirte sin palabras, estoy aquí, y tú también puedes ayudarme a seguir adelante. Aceptar la posibilidad de que estemos siendo acompañados por almas errantes no es una carga, es un acto de profunda compasión espiritual. Durante siglos, muchas culturas han convivido con esta realidad sin miedo. En los templos tibetanos se hacen oraciones específicas para que los espíritus que no encontraron la luz del bardo puedan seguir su camino. En el México ancestral, los nahuas dejaban altares encendidos durante días para guiar a los espíritus errantes hacia el Mictlán, el lugar del descanso eterno. Y en las enseñanzas de Chico Xavier encontramos algo aún más conmovedor. El alma errante no solo necesita ayuda, también puede ofrecerla. Sí, hay almas que no han cruzado del todo porque aún tienen una ofrenda para el mundo, un conocimiento que aún no ha sido compartido, una inspiración que llega como idea repentina, una energía que protege, que guía, que intercede. En su obra No Solar, dictada por el espíritu André Luis a través de Chico, vemos cómo algunos espíritus permanecen cerca de sus familiares para acompañarlos, protegerlos e incluso inspirarlos en decisiones vitales. No por apego, sino por servicio. Aquí es donde el concepto de errancia se eleva a una dimensión más profunda. Ya no se trata solo de almas atrapadas o confundidas, también hay almas misioneras, espíritus de luz que por amor permanecen temporalmente en planos cercanos a la tierra para asistirnos en momentos clave. Y tú lo has sentido, lo sabes, ese instante en que estabas al borde del abismo y una fuerza invisible te sostuvo, ese día en que abriste un libro al azar y encontraste justo lo que necesitabas, esa voz interior que te salvó de tomar una mala decisión. No era coincidencia, era presencia. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración, decía que la vida tiene sentido, incluso en el sufrimiento, si ese sufrimiento se transforma en llamado. Y las almas errantes, especialmente las que eligen quedarse por amor, han hecho del sufrimiento un llamado sagrado. No están atadas al mundo por castigo, sino por elección espiritual. Y muchas de ellas ni siquiera conociste en esta vida, pero tu alma sí, porque hay vínculos que no empiezan con el nacimiento, ni terminan con la muerte. Chico Xavier relataba con frecuencia cómo algunas personas, al entrar en contacto con ciertas energías espirituales, experimentaban desbloqueos emocionales profundos, llantos inexplicables, sensaciones de alivio, sueños reveladores. Era el alma reconectando con otra que venía del ayer, una que no se olvidó de ti, una que esperó pacientemente el momento justo para reencontrarte. Y esto nos lleva a una revelación aún más íntima. Tú también podrías estar destinado a acompañar a alguien como alma guía cuando este ciclo termine. Sí, el alma errante de hoy puede ser el guía de mañana, porque así como tú estás siendo cuidado, sostenido, protegido, un día tu espíritu será esa fuerza invisible para otro. Tal vez para un hijo, tal vez para alguien que aún no conoces, pero que en otra dimensión ya siente tu energía, ¿lo ves? Nada se pierde, todo se transforma, todo encuentra su camino, aunque ese camino a veces pase por la sombra. Y hablando de sombras, hay otro aspecto que no podemos ignorar. No todas las almas errantes están en paz. Algunas, consumidas por el miedo, por la rabia o por la confusión, pueden convertirse en focos de desequilibrio energético. Allan Kardec advirtió sobre esto con claridad en el libro de los médiums, y Chico Xavier lo reafirmó con amor y firmeza. Una alma que no ha hecho las paces con su historia puede buscar refugio en la energía de los vivos, no por maldad, sino por necesidad. Y cuando eso sucede, podemos experimentar síntomas que la ciencia aún no sabe explicar: cansancio extremo sin razón física, pensamientos obsesivos o negativos sin contexto,
sensaciones de ser observado o acompañado constantemente, cambios bruscos de humor y sobre todo una tristeza profunda y sin origen. Si esto te está ocurriendo, no estás poseído ni condenado, estás siendo llamado a despertar, a limpiar tu campo energético, a proteger tu alma y ayudar a la que te está tocando. Y aquí la respuesta no es el miedo, es el amor consciente, la oración, el silencio interior, el perdón, la luz. Hay técnicas poderosas para esto que vienen de distintas tradiciones. El uso de sahumerios naturales, como el palo santo o la mirra, mantras de protección como el Om Mani Padme Hum o el Salmo 91, visualizaciones de luz dorada envolviendo tu cuerpo y tu casa, y, sobre todo, la elevación del pensamiento, porque ninguna alma errante puede permanecer en un lugar donde la vibración es alta, amorosa, consciente. Ellas no quieren arrastrarte, solo quieren que las ayudes a volar. Y al hacerlo, también tú sanas, también tú te liberas, también tú das sentido a esa parte de tu alma que hasta ahora se sentía sola. Cuando comprendemos que nuestra energía puede ser hogar temporal para almas errantes, empezamos a vivir con más conciencia de cada emoción, de cada pensamiento, de cada silencio. Y entonces, algo sagrado ocurre. Dejamos de ver al alma errante como un intruso y comenzamos a verla como un reflejo. Sí, porque lo que esa alma no pudo resolver, quizás tú también lo estás viviendo ahora. De otra forma, con otro nombre, en otro cuerpo, pero con la misma raíz. El alma errante se convierte en espejo de nuestras heridas ocultas. Y en lugar de rechazarla o temerla, podemos preguntarle, ¿qué parte de ti también vive en mí? Chico Xavier, con su corazón lleno de humildad y compasión, decía que muchas veces las personas más sensibles al plano espiritual no eran débiles, sino portadoras de una misión silenciosa, aliviar el tránsito de las almas perdidas, no a través de rituales complejos, ni de ceremonias místicas, sino simplemente con su vibración, con su capacidad de amar lo que otros no ven, de acoger sin juzgar, de sentir lo que no se dice. Y tú que estás escuchando esto, quizás has sido escogido. Quizás eres uno de esos corazones que vibran como faros. Quizás, por eso sientes tanto, lloras sin motivo, te conectas con el dolor ajeno, sientes la presencia de lo invisible. No estás roto, estás despierto, estás recordando. La filosofía de Aristóteles enseñaba que cada ser humano tiene una esencia única, una finalidad que lo impulsa, y que vivir en armonía con ella es el camino hacia la plenitud. ¿Y si parte de esa esencia fuera precisamente servir de puente entre mundos? ¿Y si tu sensibilidad fuera un don y no una carga? El alma errante no necesita que la salves, necesita que la reconozcas, que le hables desde el alma, que le devuelvas la dignidad de ser vista, nombrada, amada. Y para eso existen actos tan simples como poderosos. Una oración nocturna, no por ti, sino por los que no tienen cuerpo. Una vela encendida, no para atraer, sino para liberar. Una intención amorosa desde el corazón, diciendo, si estás aquí y no sabes cómo seguir, te envuelvo en luz y te libero. Ya no estás solo. Ya puedes ir en paz. Estas palabras, cuando se dicen con fe, con humildad, con compasión, pueden abrir portales de luz. Y muchas veces, una sola frase dicha desde el alma es más poderosa que 100 exorcismos, porque no se trata de expulsar, se trata de sanar lo que aún no fue comprendido. Nietzsche decía, aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y podríamos decir que el alma errante, aún sin cuerpo, sigue buscando su porqué. En esa búsqueda se acerca a los corazones que brillan distinto, no por vanidad, sino por vibración, porque la luz llama a los que están en la sombra, y no para que esa luz se apague, sino para que se expanda. Tú puedes ser esa luz. No necesitas ser medium, ni espiritista, ni monje, ni iniciado. Solo necesitas ser humano, porque cuando el alma errante se acerca a ti, no está buscando dogmas, está buscando verdad, amor
presencia, escucha, paz. Quizás tú, sin saberlo, estás devolviendo el cielo a un alma que lleva años vagando sin rumbo. No subestimes el poder de tu energía. Hay personas que entran en una habitación y cambian la atmósfera sin decir una palabra. Hay otras que con una mirada calman una tormenta interna que llevaba décadas gritando. Y hay seres, como tú, que con una oración silenciosa liberan cadenas invisibles. Y entonces, la pregunta deja de ser ¿por qué me visitan estas almas? Y se convierte en ¿para qué he sido preparado? Porque todo lo que has vivido, las pérdidas, el dolor, la soledad, la sensibilidad extrema, te ha convertido en un canal, un instrumento, un refugio. Y mientras otros niegan lo invisible, tú lo reconoces, lo honras, lo acompañas. Eso es servicio espiritual. Eso es amor sin condiciones. Eso es evolución. Y en esa evolución también tú te liberas, porque cada alma errante que ayudas a seguir su camino te devuelve un pedazo de tu propia alma que habías olvidado. La sanación es mutua, el camino es compartido, y el alma nunca camina sola. A esta altura del camino, ya no hablamos solamente de almas errantes allá afuera, sino de nuestras propias partes errantes. Sí, fragmentos de nosotros mismos que quedaron atrapados en el pasado, en decisiones no tomadas, en palabras que no dijimos, en personas que ya no están, pero que siguen viviendo dentro. Cuando Chico Xavier hablaba de las almas errantes, también hablaba de la necesidad de reintegración, porque no basta con liberar lo externo. Debemos también reunir las piezas de nuestra historia interna. Muchos de nosotros vivimos como espíritus encarnados que han olvidado su origen, desconectados de la fuente, perdidos en una rutina que apaga el fuego del alma, y esa desconexión genera un vacío, un espacio por donde pueden entrar energías que no comprendemos. La solución no es cerrarse al mundo invisible. La solución es fortalecer tu mundo interior. Carl Jung afirmaba que la sombra, esa parte reprimida de nosotros mismos, es precisamente lo que proyectamos en todo lo que tememos fuera. Entonces, cuando nos asusta una energía que no podemos ver, muchas veces es un reflejo de lo que no hemos querido mirar dentro. Y si hay una presencia cerca de ti, quizás no vino a perturbarte. Vino a ayudarte a sanar lo que tú tampoco querías enfrentar, porque el alma errante se conecta con lo no resuelto, con lo inconcluso, con lo que sigue vibrando en baja frecuencia. Y cuando tú elevas tu conciencia, también elevas el entorno, y esa alma puede finalmente partir en paz. Por eso, proteger tu alma es también proteger a las que se acercan a ti. ¿Y cómo hacerlo? No basta con limpiar la casa o encender un incienso. Hay que hacer limpieza interior, volver al alma, volver al cuerpo, volver a la verdad. Existen prácticas antiguas que fortalecen el campo espiritual y te reconectan con tu propósito vital. Y muchas de ellas han sido rescatadas en distintos caminos: el espiritismo, el budismo tibetano, el sufismo, el cristianismo místico, el chamanismo ancestral. Una de las más poderosas es el anclaje consciente. Te la explico. Cierra los ojos, coloca ambas manos sobre el corazón, respira profundamente, varias veces. Imagina una raíz de luz que baja desde tu pecho hasta el centro de la tierra. Imagina otra luz que sube desde tu coronilla hasta el cielo y repite en silencio: yo soy presencia, yo soy amor, yo soy guía y soy guiado. Aquí estoy, aquí pertenezco, aquí me libero. Este ejercicio, que parece simple, es una poderosa forma de recordar a tu alma que ya no está perdida, que ya no necesita fragmentarse para sobrevivir, que puede estar aquí, completa, viva, presente. Y cuando tú estás presente, ningún espíritu errante puede confundirte, porque sabes quién eres, sabes qué luz llevas y sabes que no necesitas temer a lo invisible, porque tú mismo eres un ser espiritual habitando la materia. Chico Xavier decía que muchas almas se acercan a nosotros. No,
por debilidad, sino porque reconocen en nosotros una luz que olvidamos que teníamos, y al acercarse, nos despiertan. Despiertan el médium, el canal, el sanador, el peregrino, el alma que recuerda que vino a algo más grande que simplemente vivir por inercia. Y tú, que estás aquí, leyendo estas palabras, no llegaste por casualidad. No fue un clic, sin sentido. Esto es una sincronía espiritual, una cita con tu propia memoria sagrada, porque dentro de ti hay partes que también estaban errantes y están regresando con cada palabra, con cada verdad que resuena, con cada lágrima que quizás ahora cae, sin que sepas por qué. Tal vez sin darte cuenta, estás volviendo a ti, estás reuniendo los pedazos, estás aceptando que no estás roto, estás en camino, y ese camino, aunque lo recorras solo, nunca está vacío, porque te acompañan memorias. Te acompañan espíritus de amor. Te acompaña la luz de quienes un día partieron, pero dejaron encendida una vela dentro de ti. La errancia termina cuando recordamos el camino de regreso a casa. Y la verdadera casa no es un lugar físico, es un estado del alma. Una vez que tú la encuentras, todo se ordena. Las energías se armonizan. Las presencias se aclaran. Y el mundo espiritual deja de ser un misterio para convertirse en una extensión de tu corazón. Tal vez ahora comprendes que las almas errantes no son una amenaza, sino un llamado, un recordatorio de que estamos aquí no solo para existir, sino para evolucionar, reparar, guiar y liberar. Chico Xavier nos enseñó que todo encuentro espiritual tiene un propósito, incluso los que ocurren en silencio, incluso los que se dan sin palabras, entre mundos, incluso los que solo tu alma reconoce. Y si estás viendo este mensaje, no es coincidencia. Tal vez alguna parte de ti ya estaba lista, lista para mirar hacia adentro, lista para reconciliarse con lo invisible, lista para encender su propia luz. Y antes de cerrar este encuentro, quiero regalarte una práctica ancestral, poco conocida, una técnica simple pero poderosa, utilizada en antiguas tradiciones andinas para proteger el alma. Cada noche, antes de dormir, visualiza un círculo de luz blanca envolviendo todo tu cuerpo. Imagina que esa luz respira contigo, como si fuera una burbuja viva. Dentro de ella repite 3 veces con intención: lo que es mío conmigo queda, lo que no es mío en paz se libera, lo que es mío conmigo queda, lo que no es mío en paz se libera, lo que es mío conmigo queda, lo que no es mío en paz se libera. Este pequeño acto te devuelve tu centro, fortalece tu campo energético y permite que cualquier alma que aún no encontró su rumbo pueda partir en paz, porque proteger el alma no es cerrarse, es saber quién eres, es vivir con luz. Y si esta luz tocó algo en ti hoy, suscríbete al canal, comparte este mensaje con quien lo necesite y sobre todo, vuelve a ti cada vez que sientas que tu alma se dispersa, porque tú no estás solo y nunca lo estuviste, ni siquiera en la oscuridad. Gracias por abrir tu corazón. Tu camino apenas comienza.